El semanario británico The Economist difundió los resultados de su Índice de Democracia 2021 de Latinoamérica y el Caribe. El estudio coloca a México en el lugar 86 de 167 países con una calificación de 5.57. Con esto, la democracia mexicana fue degradada al régimen híbrido. En efecto, fue Hitler un líder político con extrema popularidad, y aunque su ascenso como canciller fue responsabilidad de un solo hombre, el entonces presidente Paul von Hindenburg, quien designaba y destituía cancilleres por decreto, bastó la astucia de un discurso demagógico para agrupar la frustración de la clase baja por perder la Primera Guerra Mundial, y el miedo de la clase media y alta ante el movimiento comunista para lograr en las elecciones federales de 1933 dotar al gobierno de Hitler de una mayoría parlamentaria viable para poder gobernar en solitario y poner fin al periodo del estancamiento de la política alemana. Como podemos ver, fue el sistema democrático, el voto del pueblo, lo que consolidó el poder de Hitler. Pero, ¿cómo fue que los alemanes, de todas las clases, apoyaron a este hombre? ¿Es que acaso nadie reflexionó un momento al tomar su decisión? Sin duda, este es el caso más extremo de lo nefasto que puede llegar a ser la democracia. Pero cuando en la actualidad nuestros gobiernos son encabezados por personajes que poco o ningún mérito tienen a la hora de administrar nuestros recursos, soy responsable del timón, pero no de la tormenta. representarnos en el extranjero, where the investment in infrastructure o el simple y llano hecho de reflejar buenos valores, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. la pregunta vuelve a emerger. ¿En qué momento lo elegimos? El tema de la cultura política es amplio y complejo. Yo no pretendo desentrañar las variables de todo el entramado que implica, pero hoy les quiero hablar de uno de los aspectos que se juegan a la hora de elegir a nuestros representantes, y que es elemento clave para garantizar buenos resultados en toda democracia. La sofisticación política. La sofisticación política parte del interés personal para adquirir información sobre los diversos aspectos de la vida pública. El individuo que se preocupa por el bacheo de su calle, la inseguridad de su barrio o las decisiones de sus gobernantes, establece un primer paso para el refinamiento de su pensar y actuar en la esfera de lo político. Aquí entra el segundo aspecto. Si ya hay una motivación para buscar información relacionada al quehacer político, el segundo paso es evaluar y discriminar dicha información que los medios de comunicación nos hacen llegar. En esta dinámica podemos estudiar dos sujetos, el receptor y el emisor de la comunicación. El emisor, es decir, los medios de comunicación, tienen una responsabilidad para con la ciudadanía, y es la de presentar información fidedigna, transparente y sencilla de comprender. Pero sabemos que quienes operan los medios de comunicación siempre están sesgados, consciente o inconscientemente, por intereses particulares o ideologías encarnadas. De ahí
que el trabajo del receptor sea desconfiar de la información que se le presenta. Es necesario hacer el esfuerzo de evaluar y discriminar aquello que vemos, oímos o leemos. Aquí es donde aparece el tercer elemento de nuestra fórmula, la inteligencia de cada individuo. Y por inteligencia, no se debe pensar únicamente en el grado académico. Puede darse el caso que doctores, ingenieros o filósofos sean analfabetos políticos. Y caso contrario, que trabajadores del hogar, oficinistas u obreros cuenten con más conocimiento de la vida pública. ¿Y por qué esto es importante para el desarrollo de la democracia? Pues pensemos en el caso introductorio de este video, la Alemania nazi. Pues fue por el sistema democrático que Hitler consolidó su poder. Su electorado cubría a personas de todos los estratos sociales, desde la clase campesina, los obreros, los militares e incluso algunos de la cúpula política fueron seducidos por su discurso. Es decir, no se detuvieron a analizar la información que Hitler les presentó. Goebbels, el coordinador de campaña de Hitler, solía decir la frase: una mentira dicha 1000 veces se vuelve realidad. Los campos de concentración fueron invisibilizados para el grueso de la población, y la nula capacidad de autocrítica de los dirigentes engrasó la maquinaria que acabó con la vida de millones de personas. Pero como diría Ernesto Sabato, creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido. Pregunto, ¿qué régimen no lo es? La diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción y se puede castigar la corrupción. El presidente más fuerte del mundo, me refiero a Nixon, fue juzgado por un juez desconocido, denunciado por un periodista y tuvo que dimitir. Esto es muy admirable. En definitiva, la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla. Y esto es una cosa inapreciable.